¿Qué le dice el hombre? Es que ellos ya no necesitan hablar. Ellos ya no necesitan de la boca. Ellos se pueden comunicar por telequinesis. Son superiores al ser humano. No, lo cierto, hermanos, es que esta es una obra y un pensamiento satánico. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Escritura, Él terminó su obra creadora. Y con el hombre, Dios terminó creando la corona de la creación. Algo tremendo, algo maravilloso. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver ya, porque yo quería comentarle esto, pues para que tengamos una idea, ¿verdad? Una idea más clara de lo que es este asunto del día séptimo. Del día séptimo. Ahora vamos a ver lo que Dios hizo con el día séptimo. Las características del día séptimo y cómo el día séptimo repercute en nosotros, que es lo importante. Lo demás es como de paso, es solamente información. Pero esto que vamos a hablar es profundo. Y esto que vamos a hablar tiene una fuerte connotación en nuestra vida. Esto debe de entrar en nuestros corazones y tiene que fructificar para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, hermanos. Amén. Así que yo le invito para que se quede, porque vamos a hablar de el séptimo día. Y dice del séptimo día la Escritura: y bendijo Dios al séptimo día. Como dice ahí, y bendijo Dios al séptimo día. Barak, Barak. Llama la atención esta palabra, Barak. Los dos sentidos del verbo. Esa palabra no está en un solo sentido, sino que tiene dos sentidos. Un sentido ascendente que tiene que ver con el hombre. El hombre que levanta su mirada hacia un Dios sublime, hacia un Dios grande, hacia un Dios excelso, soberano, y delante del cual se arrodilla para adorarlo, para ofrecerle gratitud, para también clamar a Él. Eso es lo que Dios hizo. Dios bendijo el día séptimo. Lo bendijo para el hombre. El Señor dice en su palabra, el día séptimo no fue creado, el hombre no fue creado para el día séptimo, perdón, sino el día séptimo fue creado para el hombre. Tiene una implicación tremenda. Entonces, no tenemos nosotros que perder el sentido de lo que significa bendecir. Y bendijo Dios al día séptimo. Este significado es arrodillarse, fíjese, arrodillarse. Bendecir a Dios como acto de adoración. Y viceversa, al hombre como beneficio. O sea, Dios al hombre como un beneficio. Es inclinarse, hermanos. Eso significa Barak. Es inclinarse. Es mirar, en ese caso, el que está abajo, mira ascendentemente, mira al que está arriba. Pero también el que está arriba, por eso dice el Salmo, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios misericordioso, humilde. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios se inclinó a nosotros, se humilló, porque habla de arrodillarse, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo en humillación. En humillación, Jesús, qué tremendo. Dios haciéndose hombre es una humillación. Y por eso le hablo de los dos sentidos. El sentido ascendente del hombre hacia Dios, pero el descendente también, de Dios al hombre. La misericordia, la gracia, el amor, la bondad y el perdón. Esas cosas son trascendentes del día séptimo. El día séptimo podemos entonces, nosotros podemos
vincularlo con la misericordia de Dios. El día séptimo podemos decir que es la gracia de Dios, el amor, la bondad y el perdón manifestados en ese día séptimo. Es con lo que se vincula. El hombre se inclina a Dios, pero Dios fue el primero que se inclinó al hombre y lo amó. Lo amó a pesar de que él sabía que nosotros, por eso el día de reposo tuvo que ponerse ahí, porque de esa manera Dios iba a mostrar a nosotros su misericordia, su bondad. Iba a mostrar su amor para con nosotros. Por eso estableció el día séptimo como un pacto para el hombre, para darle no solamente o manifestar el reposo de él hacia la humanidad, sino de darle a la humanidad también ese reposo de Dios. Eso es maravilloso. Vamos a ver lo que es la grandeza, hermanos, la grandeza del día de reposo. El día de reposo es algo maravilloso, algo sublime, es algo glorioso. Y ahorita lo vamos a ver. Hay una grandeza en esto, que el día de reposo señala la bendición de Dios. Éxodo 16, 23 al 25. Y les dijo Dios: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Está tremendo esto. ¿Por qué? Porque el día de reposo es día de bendición, o es una señal de bendición. Dice la Escritura que Dios le dio a Israel en el desierto, todo su caminar en el desierto, los alimentó con maná, maná del cielo. Cada día ellos iban, levantaban el maná, lo llevaban a sus casas, los convertían en harina, en masa, era lo que comían. Cada día iban y cada día lo tomaban. Pero cuando llegaba el día sexto, ellos iban y recogían no para un día. Resulta que los primeros 5 días, a la tarde o al mediodía, todo el maná que había aparecido ahí en la tierra se agusanaba, se echaba a perder. Pero cuando llegaba el día sexto, ellos guardaban para el día séptimo. ¿Por qué? Porque el día séptimo no iba a aparecer el maná, porque era el día de reposo. Era el día en el que el pueblo tenía que descansar, como Dios había descansado de sus obras. Ellos iban todos los días, recogían, estaban haciendo una obra, pero ese día, el día sexto, el Señor les da el alimento para que el día séptimo ellos se guardaran, ellos descansaran. Ya en la tierra prometida, los siervos tenían que descansar, las bestias tenían que descansar, porque era lo que Dios quería ofrecer al hombre: descanso. Está vinculado al descanso, y por eso Dios da la bendición. Por eso Dios concede al hombre la bendición. ¿De dónde procede, hermanos, el sustento para nosotros? El sustento viene de Dios. Lucas, ahí en Lucas capítulo, porque eso no cambia. Lucas 12:24. Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una dependencia de Dios. Es lo que nos enseña la bendición, la dependencia de Dios. Eso hace o le da la grandeza al día de reposo, hermanos. El deseo de Dios de bendecirnos. El deseo de Dios de que nosotros aprendamos a depender de Él. Que no andemos en ansiosa necesidad. Por eso cuando Dios crea al hombre, lo pone en un huerto. Cerca el huerto, le hace crecer toda clase de árboles frutales. Le da el alimento, lo pone en una zona donde hay bendición. Bendición del agua, bendición de la tierra, porque la iba a labrar y le iba a ir muy bien al hombre. Ahí en el Edén, había riquezas en el Edén, oro, había lo mejor. Eso es el reposo de Dios. El reposo de Dios es bendición, es una dependencia completa del Señor. Es tremendo. Yo espero que esto a usted le esté tocando, le esté bendiciendo y le esté despertando su corazón para que aprenda a depender de Dios y reposar de sus obras. Aprender a confiar en Dios. Dios es el que sustenta, Dios es el que bendice, Dios es el que da todo lo necesario para que nosotros podamos vivir sobre esta tierra. Todo lo que necesites, vestido, calzado, casa, techo, cama, todo Dios es el que lo da. Ahora, vamos a ver algo más allá todavía. El día de reposo. El día de reposo también es un día santo. Santo. De aquí toma más relevancia este día, el día séptimo. ¿Qué significa santo? Lugar o cosa consagrados. O sagrados. Cosa dedicada, lugar sagrado. Santidad, santificar. Santísimo. Santuario. Fíjese nada más. Todo lo que es la santidad. Porque Dios es santo. Dios es santo. Así que el reposo de Dios también es santo. Amén. En la Biblia, ¿qué es lo que se considera santo, hermanos? ¿Qué es lo que se considera en las Escrituras santo? Fíjese. Dios, que sustenta, guarda, que bendice, que ama, que perdona. Dios es santo. Dios, aparte, estableció el Cordero de la Pascua como un Cordero apartado para sacrificio para salvación del pueblo de Israel allá en Egipto. ¿Qué más es santo? La palabra de Dios. La palabra que nos dirige, que nos corrige, que nos enseña, que nos bendice, también es santa. También el tabernáculo era un lugar santo donde la presencia de Dios descendía en lo que se conocía como el lugar santísimo. El tabernáculo era el lugar de encuentro con Dios. ¿A qué otra cosa llama la Biblia santo? A la tierra de Israel. Tierra santa, hermanos. Es la ciudad del gran rey. También Dios llama santo al séptimo día, que tiene que ver con la misericordia. Puedo traducirlo como el día de la misericordia. Y ahorita lo vamos a ver. El Hijo de Dios también es santo. Y Él es el Redentor de la humanidad. Y además, la iglesia santificada por Jesucristo, la esposa amada, lavada en la sangre del Cordero. ¿Ya vio? Entonces, cuando estamos hablando del día séptimo, no solamente estamos hablando de un día como tal, sino de una serie de cosas, una serie de situaciones, una serie de hechos que nos llevan a nosotros a considerar el día de reposo más allá que solamente un día más o un día
que Dios apartó para decir, bueno, ese día es santo. No, 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 no. Ese día, hermanos, tiene una connotación muy, muy profunda y que nosotros tenemos que amar. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué dice la Biblia sobre el reposo? ¿Qué es el reposo? ¿O quién es el reposo? Sí, yo le decía, más allá que solamente pensar en un día como tal. Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al versículo 14, y Hebreos 4, del 1 al 16. Yo quiero leerlo porque es importante que lo leamos a la luz de las Escrituras. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, vean lo que dice Hebreos, capítulo 4, 1 al 16. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí lo tengo, pero lo tengo, déjeme ver, porque aquí ya tuve un problema con la lectura. Gloria al Señor. Hebreos 4, 1 al 16. Ahorita se lo voy a leer, permítame. Hebreos 4. Si usted lo tiene, búsquelo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado, gloria al Señor, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de condena, de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está la clave: acerquémonos pues confiada